gente, listos ya para recibir en la mañana de hoy, como todos los martes, a nuestro invitado de todos los martes. Él ya está en casita, así que le abrimos la puerta para que entre el doctor Ángel Marcial Estades, que está con nosotros desde su estudio allá en la ciudad de Orlando. Buenos días, obispo, ¿cómo estamos? Saludos, pastor, un abrazo fuerte para ti, para la audiencia, contento, aquí con las maletas preparadas, de aquí salgo corriendo para el aeropuerto, ya tú sabes la agenda, y quiero empezar agradeciéndote el trabajo que estás haciendo en Latinoamérica, y esa visita a El Salvador me parece que fue algo de mucha bendición, así que agradezco ese trabajo que estás haciendo en diferentes países. Eso habla de un testimonio, no solamente de un corazón misionero, sino de un pastor comprometido. Así que la gratitud a nombre de todos los que estamos colaborando en América Latina. Gracias, obispo. Sí, estamos súper contentos. En adición a que este año, obviamente, pensábamos que íbamos a abrir una obra más, Al llegar a El Salvador, pues, ¿verdad? Siempre uno se proyecta, ¿no? El que pues uno empieza el año, todavía no teníamos las ofrendas. No sabíamos cómo la iglesia iba a responder, porque todo esto depende de las ofrendas, claro, de los hermanos. Los hermanos nosotros dedicamos la ofrenda de primicia para los proyectos de misiones y benevolencia. Así que vamos a ver qué ocurre, pero por lo menos proyectamos una misión. Ya tenemos 4 en Colombia y gracias al Señor, ya nuestras 4 iglesias en Colombia prácticamente están corriendo ya solas. Bueno. Ya nuestras hijas están muy poca ya la ayuda, así que hemos hecho el presupuesto de que lo que estábamos utilizando para Colombia, ya estas hijas están creciendo. Ahora lo que estamos es fortaleciéndole para que ellas comiencen ya, ¿verdad?, a parir, que eso es el ADN nuestro. Pero la respuesta de la iglesia este año, obispo, fue increíble el entusiasmo. También la iglesia creció este año más, también crecía. Estamos con 3 servicios y todo el que llega se está contagiando con que sabe que nuestra iglesia es una iglesia misionera. Así que este año las ofrendas sobrepasaron, pero por mucho, las del año pasado. Y bueno, en vez de una, ya tenemos 3 iglesias en El Salvador y una más que estamos ya abriendo en el área norte de Colombia, porque amamos Colombia y vamos a seguir identificados con Colombia. Así que en el área de Barranquilla, ya en Sabana Grande, es un sector que se llama Sabana Grande. Ahí, obispo, ya tenemos el local ya listo. Estamos ahora trabajando con el líder de Colombia, que se va a hacer cargo de esa obra, pero son 4 obras este año. Así que son 8 en total que vamos a tener la iglesia en las misiones. Así es que seguimos para adelante y seguimos trabajando, no nos detenemos. Así que déjame comentarte que eso no es extraño. Una iglesia misionera es una iglesia que las finanzas le siguen. Y digo, cuando se hacen misiones correctamente, porque a veces hay personas que hacen un poquito aquí, un poquito acá, y aunque eso es gloria a Dios lo que tú estás haciendo, pero las misiones estratégicas es como las que tú haces. Mira, yo voy a comenzar este proyecto en un país y voy a desarrollar 3, 4, las iglesias que sean, ¿verdad? Me parece que eso tiene un sentido increíble, porque cuando tú sales del país, como estás ahora moviéndote de Colombia a El Salvador, en Colombia el testimonio de ese trabajo es contundente, porque no solamente es afirmar iglesias. Yo creo que nuestros hermanos y nuestras hermanas sepan que las estructuras son estructuras bonitas, son estructuras bien hechas, la congregación es fuerte, así que no es algo como decimos los caribeños, a medio pocillo, así que es algo que se está haciendo bien hecho. Y créeme que lo que te dije en la introducción te lo vuelvo a repetir. Gracias, muchas gracias, porque el impacto de ese trabajo misionero tuyo y de la iglesia local se está sintiendo en América Latina, así que mi gratitud hacia ti. Eso es. Bueno, vamos a comenzar nuestro segmento ya oficialmente de consejería pastoral, y ya usted sabe que todos los martes el obispo está aquí para contestar sus preguntas. Así que sí, mire, tenemos ya, recuerde que su pregunta cae en orden, ¿está bien? Y queremos, y las tenemos todas en lista, así que no se preocupe. Si hoy no la contestamos, la semana que viene continúa consejería pastoral. Pero yo recibo preguntas y el obispo también recibe preguntas. Y el obispo tiene preguntas, así que obispo,
en confianza, usted mismo dice la pregunta y trabajamos con el tema. Mira, cuando me estoy encontrando, hermano, por la dinámica que estamos teniendo, le digo, mira, esta es mi contestación, pero la voy a utilizar en el programa. Así que tengo dos preguntas. La primera me dijeron, ¿cómo yo trabajo para poderme acercar al pastor y poderle decir algunas cosas que yo entiendo que en la iglesia pueden mejorar? Y déjame decirte que esa es una pregunta que muchos laicos hacen. A veces ven el pastor muy esforzado, está trabajando mucho, pero no se atreven, no tienen ese acercamiento. Entonces yo pienso siempre que los pastores tienen esa dirección de Dios para hacer un trabajo y que obviamente están accesibles y abiertos a recibir y a tomar recomendaciones que hacen los laicos. El problema es la actitud cuando nosotros pensamos que recomendamos y que obligatoriamente el pastor o la pastora tienen que seguir estas recomendaciones, pues ahí cometemos errores, ¿verdad? Porque lo que estamos es dándole recomendaciones al pastor o a la pastora, ellos tienen la capacidad y la autoridad para cogerlo o no cogerlo. Segundo, si esa recomendación viene acompañado de crítica, pues entonces haces daño cuando estás presentando tu punto. Yo pienso que las actitudes dentro de la iglesia cambian cuando hay resultados. Cuando tú vienes con una idea y vienes con la posibilidad de que esto va a dar resultado y tienes tu forma de presentarlo, no hay ningún pastor ni ninguna pastora en la tierra, pero puede haber sus excepciones, déjame no ponerlo tan fuerte, que rechace una buena idea que esté acompañada de posibilidades de resultado. Porque nosotros queremos que la iglesia eche para adelante, nosotros queremos que lo que estamos haciendo en el ministerio sea prosperado, y nosotros los pastores entienden que los hermanos y las hermanas tienen esa capacidad también de aportar a ese concepto grande de lo que es iglesia. Pero todo depende de la actitud, la forma, cómo lo haces. En el momento que lo haces también es fundamental, porque si estás despidiendo un servicio y el pastor está despidiendo a tanta gente y ahí tú quieres que él te escuche cuando hay mucha gente que quiere darle la mano, mire, ese no es el momento, ¿verdad? Vete a la reunión, vete a la oficina, solicita un momento con él o aprovecha tal vez una estadía en lo que él se mueve de un lugar a otro y dile, pastor, estoy pensando y hacerle esta recomendación. Y creo que el momento también es fundamental. Así que no desperdicies la oportunidad. ¿Qué puede pasar si el pastor no le gusta la idea o me dice, no, esto? Pues mira, cumpliste tú con el trabajo que vas a hacer, ¿verdad? Insiste más adelante de otra forma en presentarle la idea, pastor, mire aquí otra vez esto, que yo creo que se puede hacer de esta manera. Y creo que los pastores van a estar accesibles, y más cuando viene de un laico que es productivo, que es bueno, que produce en la iglesia, que uno lo ve siempre interesado, porque aquellos llaneros solitarios que aparecen y desaparecen cuando vienen con ideas, uno ni le presta atención si tú no estás en la iglesia. Pero aquellos que cumplen, aquellos que caminan la segunda milla, pues definitivamente hay que escucharlo. Muy bien. Yo he tratado, ¿verdad?, como pastor, de hacer también un tipo de dinámica, la cual lo hago cada cierto tiempo, que se llama el plan estratégico. Y en ese plan estratégico trato de hacer grupos focales, precisamente para diseñar los trabajos de la iglesia, y no necesariamente sea un trabajo que lo haga yo o mi equipo pastoral solamente, y buscar el consenso de la iglesia. En ese sentido, he buscado alivianar esa misma línea, ¿no?, de que vengan tanta gente, ¿no? Siempre va a haber el que va a venir y me va a decir, pastor, mire, ¿qué tal esto? Sí, eso lo recibimos y lo recibimos con bien, pero yo creo que también en la dinámica del trabajo de la iglesia el pastor puede utilizar conceptos en las cuales cuando va a hacer, por ejemplo, el plan del año, pueda tener grupos focales en donde pueda recibir el que se siente con los hermanos y el que escuche también a los hermanos, las sugerencias que tengan para que sean conjuntos y hacer un buen plan del trabajo para la iglesia. Así que en este sentido, si el pastor no está así, no, quizás, ¿verdad?, usted se va a encontrar con ese tipo de dinámica y eso no podemos cambiarlo. Hay pastores que tienen su forma de trabajar, tienen su forma de cómo son. Usted lo intenta. Otros pastores, ya en la era un poco más moderna, pues entran en este tipo de dinámica, como yo lo he hecho,
No, y eso me ha ayudado también muchísimo. Yo tengo que decirle hoy, porque a mí me ha ayudado muchísimo el yo escuchar a la gente para hacer mis planes de trabajo, porque la gente es la que está ahí, la gente es la que conoce la iglesia también. Y yo creo que podemos hacer con mucho cariño esta recomendación a los pastores y a las pastoras. Mire, escucha a todo el mundo. Hasta un niño puede tener una buena idea. O sea, la iglesia se mueve con buenas ideas. Y yo creo que el compromiso nuestro es escuchar a todo el mundo y escucharle las ideas buenas, regulares y las que no son tan buenas, ¿verdad? Pero la gente se va a sentir bien y vas a tener gente que se va a tener la libertad de seguir aportando. Sea favorable la idea o no sea favorable, pero uno con esa diplomacia pastoral los escucha y obviamente saca lo que uno entiende que va a beneficiar a la iglesia y lo utiliza. Así que para mí eso es algo de bendición. Y yo tengo la buena o la mala costumbre, no sé, pastor, que las buenas ideas las rebautizo y las hago mías y las presento como mías. Y las sigo trabajando. Yo, mira, le digo, esto es una tremenda idea, pero acá digo, mira, esto me lo dio el Señor, así que a través de un hermano, una hermana, porque las buenas ideas hay que utilizarlas, venga de donde venga, son gente que está comprometida en la iglesia, escuche que ahí puede haber una buena idea que puede beneficiar su ministerio y la iglesia que usted está pastoreando. Eso es. Bueno, ahí ya tienen la primera pregunta contestada. Esperamos que, ¿verdad? Esos pastores que están conectados, tenemos ahí varios pastores amigos que se conectan con nosotros. Saluditos a Dalmiro Blanco allá en Sincelejo, Colombia, conectado con nosotros en la mañana de hoy, así que le enviamos un abrazo allá en Sincelejo, Colombia, y a todos los que se siguen conectando, así que escríbanos y déjenos saber que está ahí conectado con nosotros. La otra, ¿quiere que vaya con una mía y después con otra tuya? Perfecto, vamos así. Vamos con la mía. Bueno, aquí hay una pregunta, obispo. Dice, ¿por qué hay tantas denominaciones e iglesias con tantas diferencias doctrinales? Pues mira, eso es una pregunta que hay que hacerla constantemente y yo creo que es la diversidad de la gente, cómo mirar la experiencia cristiana y la diversidad que tienen la gente de hacer hermenéutica bíblica. Así que todo se fundamenta en la Biblia. Yo hago una hermenéutica que es diferente a la tuya, pues voy a ser alguien que crea como yo. Yo tengo otra interpretación y yo voy a ser otro grupo que piensen y hablen y digan y enseñen lo que yo enseño. Así que ese es algo que está sucediendo a través de las décadas, ¿verdad? Después que Lutero escribió las tesis en las puertas, pues de ahí hubo un rompimiento y ahí comenzó precisamente un movimiento de iglesias que de ahí en adelante se siguieron multiplicando. No quiere decir que antes, inclusive en el aspecto bíblico ya habían varias formas de mirar la Biblia. Los fariseos y los saduceos lo miraban de forma diferente a algunos puntos de la ley. Pero es parte de esta experiencia, es parte de la oportunidad que tiene cada uno en países democráticos de desarrollar su idea y de llevarla donde tiene que llevarla. Lo importante es que usted tenga el discernimiento de estar en la iglesia que Dios quiere que está y que esté con la doctrina que Dios quiere que esté. Y eso le pertenece a las personas individualmente. Hay muchos en el mostrador, pero usted tiene que tener la capacidad de escoger lo que usted entiende que es genuino, verdadero y que es de Dios. Y yo creo que una manera, y yo lo he dicho ya, obviamente cuando doy el discipulado en mi iglesia, yo doy un discipulado cuando la gente llega a la iglesia, a todo el que llega. El discipulado no es solo para los nuevos convertidos. Yo doy un discipulado para todo el que llega a la iglesia y una de las cosas que discuto, obispo, es la declaración de fe de nuestra organización. Claro. La declaración de fe, todas las organizaciones tienen que tener una declaración de fe. ¿Cuál es su declaración de fe? Y me gustaría que le expliques así, ¿verdad, obispo, a la gente qué es la declaración de fe? La declaración de fe son los postulados bíblicos de lo que piensa la iglesia, que es lo fundamental, que no cambia, no puede variar. Lo pueden atacar, pero nosotros vamos a seguir pensando en esa declaración de fe. Es lo que se establece o lo que establece una organización. En el caso de la Iglesia de Dios, establecemos principios que son fundamentales y que fuera de esos fundamentos no nos vamos a mover de eso. Bueno, vamos a mencionarte uno, que la Biblia es inspirada por Dios, o sea, que la Biblia es de Dios, es palabra de Dios. Hay otros que piensan que es un pedazo, que es una parte, que nosotros pensamos que la Biblia completa, de carpeta a carpeta, es inspirada por Dios. Así que son
principios fundamentales en la experiencia de fe de una organización y de una iglesia. Eso es la declaración de fe. Muy bien, así es que siempre que vaya a una iglesia, es importante que le pida la declaración de fe y ahí usted la estudia. Y si eso va acorde con lo que usted ha conocido, ha leído, lo que usted sostiene y lo que usted cree, pues entonces está en la iglesia que usted entiende que debe de estar. Si no tiene una declaración de fe acorde con usted, bueno, pues entonces no se quede ahí porque va a estar quejándose. Va a estar protestando cada vez que escuche un mensaje que digan algo que no es, porque esa es la declaración de fe de esa iglesia y de esa denominación. Entonces, importante, busque la declaración de fe de la iglesia y de la denominación a la cual usted está llegando. Así que eso es muy importante. Ahora la suya, obispo. Pues mira, este es un papá, voy a decir la nacionalidad con mucho respeto, venezolano que tuvo que emigrar hacia Estados Unidos. Desde que vino aquí toda esta situación han descontrolado sus hijos eran muchachos tranquilos en Venezuela, pero aquí se han descontrolado, se han convertido en muchachos que están dando mucha dificultad, inclusive con drogas. Y la pregunta es, ¿qué se hace? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, primero, yo creo que es el momento de que tu esposa y tú se unan. Estas son experiencias que unen la familia, que unen por lo menos el matrimonio. Hay otros matrimonios que son frágiles, que un momento duro, un momento difícil con los hijos, con la economía, con ciertas cosas, debilita a la familia y debilita específicamente las dos columnas principales que es el matrimonio, el padre y la madre. Yo creo que estas son oportunidades donde Dios te va a bendecir en esa unidad y en esa búsqueda del Señor. Segundo, establece una estrategia, cómo trabajar con tus hijos. Hay que buscar ayuda, gente que te pueda orientar, el pastor de tu iglesia o la pastora de tu iglesia, me parece que se pueden unir a esta estrategia, que te pueden recomendar. Creo que a veces los temas de inmigración afectan a nuestros hijos, inclusive lo que pueden escuchar en este momento, ser un inmigrante sin documento, aquí es una sensación muy difícil y los muchachos y las muchachas, nuestros jóvenes sufren esa experiencia de miedo, experiencia de que nos van a volver a sacar de aquí. Y tal vez unas personas mayores lo pueden digerir más, los muchachos pues pierden su sentido de luchar, de fortaleza y se convierten en personas frágiles. No todos, pero puede suceder. Eso quiere decir que me parece que debes trabajar con tus hijos con límites fuertes. A veces cuando uno siente a los muchachos así, pues uno ablanda el sentido de las líneas, de lo que puedes hacer y no puedes hacer, y eso comete errores. Yo creo que debes mantener tus líneas fuertes. A la hora, son menores de edad, a la hora que pueden salir, a la hora que deben llegar a la casa, hay que empezar a mirar las amistades, hay que empezar a buscar ayuda para los problemas de drogadicción, tratar de orientarlo y tratar de luchar. Los hijos son los hijos. Así que hasta las últimas circunstancias yo voy a estar luchando por mis hijos, porque mis hijos son mis hijos, ese es el regalo que Dios te dio. Así que si tú entras en un espíritu de derrota, los perdí, pues mira, los perdiste. Pero nunca los hijos se pierden. Cuando se pierden como el pródigo, siempre regresan. Y si consiguen a alguien que está pendiente a ellos y que cuando los ve los va a abrazar, los va a besar y va a afirmar el cariño y el amor hacia ellos, siempre va a haber esperanza. Así que te recomiendo que te reúnas con el pastor, con la pastora, te recomiendo que establezcas una estrategia hacia tus hijos y que utilices esto como una experiencia solidaria del Señor junto a tu esposa para luchar espiritualmente y estratégicamente con la situación de tus hijos, dándole esperanza. Mire, y yo me duele mucho, pero tengo que decirlo, ¿verdad? Si tú entiendes que la situación es difícil, pues yo creo que hay que volver al país de uno, porque uno desaparece la atención, y yo sé que no es fácil mucho decir esto, pero cuando yo estoy ya teniendo pérdidas con mis muchachos, con mis muchachas, con mis hijos, pues entonces tengo que empezar a tomar decisiones, qué es lo mejor que me conviene a mí como familia y qué es lo mejor que conviene a mis hijos. Así que mirando eso, voy a tomar entonces decisiones, qué tengo que hacer yo y dónde yo me voy a situar mejor, si aquí o en el país que salí, para beneficio de toda la familia. Uh-huh. Y eso que dices, obispo, es mega importante, porque pues obviamente estamos siempre buscando lo mejor por la familia, pero a veces esos cambios pueden traer consecuencias. O sea, nos afanamos también por muchas cosas y se descuidan otras también en ese proceso.
Así es que muy importante. Yo creo también, obispo, que todo, ¿verdad? La palabra del Señor dice que cuando nosotros instruimos a nuestros niños en el camino, ellos no se apartarán de él, aunque, ¿verdad? Siempre está el margen abierto, porque hay padres que han hecho todo un trabajo, quizás como esta persona, en donde ha trabajado con sus hijos, los ha llevado a la iglesia, les ha inculcado los valores, les ha enseñado la fe, y los jóvenes, ¿verdad? Llegan a ciertos momentos en donde pues llegan a un mundo como este, en donde tienen tantas libertades, en donde hay tantas cosas a su disposición, que pues obviamente esto pasa. Pero ahí la respuesta del obispo, unirse, y la oración no falla, no falla. Así es que muy importante, ¿verdad? La oración y la búsqueda de la instrucción, el seguir, no decaer. Óigame, saludos por aquí a William Soto desde New Jersey conectándose con nosotros. Gracias, bienvenido a todos los que se siguen conectando con nosotros en la mañana de hoy. Ada González desde Puerto Rico, recuerda darle like a este contenido, y en nuestra página están las instrucciones de el nuevo link a donde tienes que suscribirte, porque ya prontito estamos por Gozando TV, que van a ser los canales de difusión de este programa. Así es que tienes que estar ahí muy pendiente a eso y suscribirte. Así que tan pronto termine el programa, ve a esta página que te va a dar los links de YouTube y de Facebook de los nuevos canales para que te suscribas. Bueno, obispo, tenemos por aquí una pregunta. Dice esta persona, haciendo una pregunta, ¿verdad?, acerca de una observación que ella ha hecho. Dice: una persona recibió a Cristo y se ve muy sincera al leer la Biblia, pero cree todavía en la reencarnación. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? La gente que se convierte están en proceso, tienes que ir, van poco a poco. Algunos tienen un cambio poderoso en un instante, pero otros son procesados, van trabajando con él. Y esas personas uno tiene que tener un poquito más de paciencia. O sea, el que yo me convierta no quiere decir que todo mi aparato emocional y mental que yo estoy arrastrando por años va a cambiar inmediatamente. Mi mentalidad va cambiando poco a poco y yo voy chocando con la realidad y con la palabra del Señor, y eso me está dando el discernimiento de poder yo entender que lo que yo antes creía no creo. Hay que tener mucha paciencia. Ese es el problema, que a veces se nos olvida, y no estoy hablando de la persona que hace la pregunta. Yo creo que la persona está muy interesada y la felicito, pero la Biblia dice que el ganar almas es de sabio, y cuando la Biblia menciona eso, lo que está tratando de decir es que hay que tener capacidad, hay que tener paciencia, hay que tener posibilidades de poderlos llevar poco a poco, irlo enfrentando con la verdad para que puedan dejar la mentira. Hay algunos que nunca cambian, entonces, pero tú hiciste lo que tenías que hacer. O sea que en estos procesos yo no voy a cuestionar si son salvos o no salvos. Eso no me pertenece a mí ni le pertenece a nadie. El que le diga a usted, mire, yo tengo la capacidad de decir si tú eres salvo o no, pues definitivamente no está en lo bíblico. Esto es algo que le pertenece a Dios, que le pertenece a Dios en toda su plenitud y en todo su poder. Bueno, imagínense que Jesús en uno de sus sermones dijo: alguien sembró cizaña al lado del trigo, y el dueño, el mayordomo dijo: dame permiso para ir a arrancar la cizaña. Y el dueño de la finca le dijo: no, tú no, porque no vaya a ser que arrancando la cizaña también arranques el trigo. Y Dios, tratando de enseñar en cuestión de arrancar y de decir quién es quién, eso me pertenece a mí, a ustedes predicar, a ustedes evangelizar, a ustedes discipular con paciencia, con sabiduría, pero yo soy el que arranco. Así que eso le compete a Dios, pero yo tengo que tener la paciencia y coger esas personas recién convertidas poco a poco, ayudándolas, tratando de trabajar con las lagunas que tiene bíblica y con aquellos arrastres que obviamente lo han creído toda la vida, lo van a ir dejando poco a poco, según la palabra del Señor, los va iluminando y los va transformando. Y hay que ver, obispo, que, por ejemplo, hay muchos de nosotros que hemos crecido en la doctrina de la palabra del Señor, pero de igual manera hay otros que han sido adoctrinados en otras enseñanzas. Claro. Y cambiar eso de la noche a la mañana no es fácil. Así que es el comienzo de que una persona va a comenzar a estudiar, a escudriñar la palabra, y va a comenzar a ser adoctrinado para desintoxicarlo de la cizaña y que se convierta en trigo. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos. Ahora, otra pregunta, obispo.
Vamos a la siguiente. Recuerde que si usted tiene preguntas, nos las puedes enviar, ¿ok? Al inbox o por aquí también en los comentarios. Estamos leyendo y vamos a estar pendientes de su pregunta. Déjame reaccionar a una que estoy viendo aquí en el chat. Después que hablamos de los hijos, el problema de los hijos, me pregunta esta persona, ¿y si son los nietos? Que uno no tiene ya tanta autoridad. Estamos hablando de la pregunta anterior respecto al papá que tiene que trabajar con los hijos, que vino de un país a otro y está enfrentándose a una crisis de cambio de actitud de sus hijos. Pues mire, hay que mirar si los nietos están viviendo con usted y usted es la autoridad de esa casa, o si los nietos viven con su papá y su mamá y usted solamente los ve los domingos, los sábados, por la semana. Son dos roles diferentes. Si están bajo su autoridad, usted es responsable. Usted tiene que tener autoridad porque están bajo tu responsabilidad. Así que tú tienes que ponerle los límites, tienes que ponerle los estatutos. Los abuelos yo sé que son más tiernos en esto de la autoridad, ¿verdad? Los nietos son una experiencia como de revancha de la vida. Lo que me equivoqué con mis hijos lo voy a enderezar con los nietos. Y a veces no estamos muy fuertes, pero si te han dado la responsabilidad autoritaria y esos nietos están contigo, tienes que establecer tus límites, tienes que trabajar con ellos muy seriamente. Si están bajo la autoridad de tu hijo, de tu hija, de un matrimonio, pues entonces tú te dedicas a hincar, a hijonear, a que cuando vengan donde ti, darle tu amonestación, no con mucha repetición, sino una amonestación, decir que estoy orando por ti, que los estoy cuidando, mira, me preocupa lo que estás haciendo. Esa palabra nunca volverá atrás vacía. Bueno, lo dice la Biblia. La palabra siempre hará lo que tiene que hacer. Y cuando una abuela con sentido, o una abuela o un abuelo con sentido, empieza a trabajar como tiene que trabajar, su hijo va a terminar diciendo lo que dijo Timoteo y lo que Pablo afirmó. Doy gracias por mi abuela, porque mi abuela me enseñó la palabra del Señor junto a mi mamá. Y entonces ese rol que se establece en el Nuevo Testamento, que tienen los abuelos y las abuelas, me parece que es significativo cuando lo podemos utilizar con sabiduría y pertinentemente. Saludos a Ricky McLean conectado por ahí. No sé si el obispo Marcial lo conoce. No, es un hermano, ese es un líder. Saludos a Ricky, saludos a la pastora Ivette Pulido de Barranquilla, conectada también con nosotros en la mañana de hoy. Obispo, yo creo firmemente el que, obviamente, si están bajo la custodia, están viviendo con los abuelos, sí, en la casa de los abuelos, o sea, en su casa, cada abuelo tiene la autoridad, tiene que tener la autoridad. Y yo creo que si un padre lo delegó bajo la custodia del abuelo, esos niños, o sea, tienen que entonces vivir bajo las reglas de esa casa, bajo las reglas de la casa. O sea, y si los papás se molestan, bueno, que se los lleven para atrás los papás y los cojan ellos de nuevo. Eso sería lo más sabio. Sí. Pero si están en tu casa, responde. Y responde con autoridad. Exacto. Responde de la misma forma como si fueran tus hijos. De la misma forma que actuaste con tus hijos, que salieron buenos, fájate con tu nieto. Pero si no viven contigo, entonces es la otra cosa. Tú te vas a dedicar a pastorearlo y a darle una palabra de esperanza a esos muchachos cuando vengan a comerse el guiso que tú preparaste. Yo tengo en la familia de mi papá tenía, o sea, eran 11 hermanos. Y ellos, o sea, y yo supe que habían 11 y medio. ¿Sabe por qué? Porque mi abuela, doña Elena, ayudó a una de sus hijas en un momento en donde yo tuve una situación a criar a la hija, a la única hija de ella. Y esa hija se crió como hermana de sus propios tíos. Y la muchacha hoy en día está, mira, súper bien con su familia, ya tiene hijos, ya creo que hasta va a ser abuela o es abuela. Y ella dice, mi prima dice, que ella da gracias a Dios por ¿verdad? La crianza de la abuela. Y esa niña, mi prima, creció, se formó, hizo las cosas todas bien, formó un hogar, hizo todo, pero fue mi abuela la que la crió como si fueran los hijos. Y estaba bajo su tutela. Así que esas cosas cuando están en su casa, mire, cuando mis nietos vienen aquí ellos se portan, mira. Bueno, mi hijo dice, pero ¿cómo es que se acostó a dormir si en casa no quieren dormir? Aquí los ponemos a dormir cuando llegue a dormir. Así que los ponemos derechitos. Pero bueno, vamos con la próxima pregunta. Estamos por aquí saludando a todos los que se siguen conectando. Alex Hernández, bendiciones también de Colombia. Bueno, aquí está. Dice,
¿Podemos tener hermanos en posiciones de liderazgo si no están casados? Podemos tener hermanos en posición de liderazgo si no están casados. O sea, yo estoy entendiendo que la pregunta es si están viviendo, pero no están casados. Mire, sí, es una pareja que está sí. conviviendo, pero no están legalmente casados. Estas son de las preguntas que le corresponden a cada pastor de cada congregación. Son esas de las preguntas que yo no quisiera entrar, pero voy a entrar. Porque cada pastor tiene su forma de mirar esto y cada pastor tiene su forma de interpretar. Y repito, como otras veces, cuando yo digo una cosa, pues los pastores que están debajo de mi liderato lo pueden malinterpretar, así que estoy tratando de ser lo más juicioso posible con esta pregunta que es un issue. Por ejemplo, esa pregunta es un issue aquí en Estados Unidos, cuando tú tienes inmigrantes que no tienen sus papeles al día y que definitivamente se les hace difícil poderse casar. Antes era más fácil casarlos que ahora hay muchas complicaciones para poder casar a dos personas que no tienen los documentos. Así que yo voy a insistir primero a que estas personas se puedan casar, se puedan legalizar su matrimonio. Han entrado a la iglesia, han convivido por mucho tiempo, no tienen papel. Estoy hablando en ese ejemplo particular, pues mire, los voy a tratar para tratar de motivarlo, y si no se puede, pues voy a tratar de que ellos entiendan de que el compromiso que ellos tengan con el Señor, la iglesia los va a validar, y que cuando ellos tengan la oportunidad de legalizar los papeles, lo tienen que hacer. Así que si una persona con posibilidades de casarse no se casa, por ejemplo, y está el esposo y la esposa en la iglesia, pues yo lo cuestiono. A esas personas yo no le daría oportunidad a que participen. Pero si yo tengo una hermana muy fiel o un hermano muy fiel y su esposo o su esposa dicen que no son de la iglesia, yo estoy contento con que vayan a la iglesia, pero yo no me voy a casar, yo no creo en ese papel. Cada vez que yo pienso en ese papel, mi relación matrimonial se va al piso. Son gente con ideas y que no están en la iglesia. Mire, yo no castigaría a una persona así a que no tenga posiciones en la iglesia. Yo lo consideraría, en algunas posiciones sí lo pondría. Ahora bien, si las personas tienen la posibilidad de casarse y no se casan, entonces no tendrían ninguna oportunidad en el liderato de la iglesia, porque no están cumpliendo con uno de los requisitos y los compromisos. El matrimonio ha sido instituido por Dios para hacerlo legalmente. Yo espero que entiendan y no me saquen fuera de contexto. No estoy legalizando nada. Lo que estoy diciendo es que cada situación hay que mirarla desde la óptica de una situación y desde la posición de una circunstancia que puede estar atacando. Pero las personas que tengan la capacidad de casarse, que no lo hagan, no pueden tener participación en la iglesia. Muy bien, muy bien. Yo no voy a entrar ahí. Yo tengo mi postura como pastor, ¿verdad?, en mi iglesia, y no quiero entrar en yo asumir una postura. Por eso que te digo, son contestaciones difíciles, porque cada pastor toma la decisión en su iglesia como debe tomarla. Claro, y cada uno va a ser responsable, ¿verdad? Claro. Cada pastor en su rebaño pues va a tener su día con el pastor de los pastores. Así es que, pero que pastor Lemuel también hay que advertirle que yo no soy el pastor de su iglesia, o sea, el pastor de su iglesia es el que tiene la última palabra. Por eso no puede chocar lo mío con las posiciones pastorales, porque simplemente aquí estamos hablando en términos generales de una situación particular. Exacto. Y hay sus situaciones y hay, ¿verdad?, las maneras de cómo cada pastor quiere trabajar cada caso en particular, cada cosa. El pastor ya conoce quizás situaciones interiores que nosotros podemos desconocer, y eso, ¿verdad?, cada pastor lo va a trabajar dentro del contexto que él entiende. Saludos a la pastora Rosalinda Guzmán en el área de Fort Myers, conectada con nosotros, así que disfrutando, dice, en la mañana de hoy. Hablando sobre este tema, llega una pregunta, obispo, quizás nos da tiempo para una más, y es acerca de cuál es su opinión sobre el divorcio y el recasamiento. Quieren saber cuál es su opinión acerca del divorcio y el recasamiento. Bueno, yo lo voy a decir según la Iglesia de Dios, porque así entonces estoy dando la opinión de lo que piensa la Iglesia de Dios. Para no coger muchas balas en el día de hoy, ¿verdad?, con las que ya he hablado ya es suficiente. Voy a decir lo que piensa la Iglesia de Dios.
La Iglesia de Dios, en una experiencia de laico, de recasamiento, les permite ser parte de la iglesia. En el aspecto ministerial, una persona que está en el ministerio y se divorcia, si no es la persona inocente, pueden ocurrir dos cosas: o se bajan un rango o perdiste tus credenciales. La Iglesia de Dios es muy seria con este elemento del matrimonio y piensa que si un ministro se ha divorciado y es la persona es responsable de ese divorcio, no puede volver al ministerio, por lo menos al ministerio con licencia, con credenciales. Estoy hablando del concepto de credenciales. Así que el recasamiento dentro de la Iglesia de Dios se evalúa caso a caso y luego entonces se toma la decisión. Lamentablemente yo no creo mucho ni poco tampoco en el divorcio. Yo creo que uno se casa para toda la vida hasta que la muerte lo separe, pero hay situaciones y uno no puede ser ciego de que el divorcio tiene que suceder. Hay violencia doméstica, hay maltrato, hay peligro para uno de los dos cónyuges, hay violencia emocional. Pues mira, estos son otras cosas, ¿verdad?, que no estaban cuando la iglesia trabajaba en sus definiciones de estos problemas sociales. Pero dentro del ministerio me parece que se tiene que mirar de otra manera y desde la perspectiva de la iglesia se mira de otra manera. Hay otras organizaciones que no tienen la misma opinión de la Iglesia de Dios y por eso usted debe ajustarse a lo que cree su organización y a lo que cree su iglesia, porque no todo el mundo en este tema pensamos igual. Uh-huh. Yo, igual que usted, obispo, no creo en el divorcio. Obviamente no vamos a creer, ¿verdad?, nunca en el divorcio, porque tenemos nuestro concepto, nuestra base fundamental. Ahora, como pastor, he decidido trabajar en programas en donde fortalezcan el matrimonio. Y me parece que la iglesia hoy tiene muchos más recursos de lo que quizás antes no había. Para trabajar, no habían quizás los profesionales, no habían estudios, no habían muchísimas cosas, de análisis de cómo poder desarrollar y poder tener programas que fortalecieran a los matrimonios. Entonces, si esa dinámica hoy en día existe, hay muy buenos recursos, hay cosas que podemos hacer en el trabajo pastoral, ¿verdad? Porque los divorcios ahora, obispo, no solo se están dando en parejas recién casadas, estamos viendo parejas con años de matrimonio. No, pastor, déjame interrumpirte para decirte, las estadísticas en Estados Unidos dicen que ahora el porcentaje más alto son parejas de más de 20 años de casados, los que tienen mucho tiempo. O sea, son aquellos que esperaron, yo te voy a aguantar y te voy a soportar hasta que los hijos se gradúen de la universidad. De ahí, escapa por tu vida. O sea, mentalidades que se fueron preparando para que entonces hacer lo que están haciendo y que ahora mismo son los matrimonios de mucho tiempo los que se están divorciando. Así es. Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo, ¿verdad?, de la iglesia, del liderato de la iglesia, el desarrollar también buenos programas para fortalecer, también trabajar programas prematrimoniales, de orientar a los jóvenes que se van a casar antes de que se casen, ¿verdad?, y darles enseñanzas que los lleven a entender, obviamente, lo que está enfrentando, ¿verdad?, de que es para toda la vida, que es como nosotros obviamente lo creemos. Hay sus situaciones, se evalúan una a una, hay situaciones en las cuales, ¿verdad?, yo creo que muchos las hemos enfrentado en las iglesias, aún con líderes, y hay que trabajarlas. Pero bueno, gracias, obispo, por sus respuestas. Gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, despedimos al obispo Marcial. Obispo, hasta la próxima semana. Dios les bendiga mucho, un abrazo. Eso es Gozando aquí en la mañana, el segmento Consejería Pastoral con el doctor Ángel Marcial, todos los martes